Y gracias, Sí, sí. Santo, por estas primeras palabras. A ver, voy a hacer algo brutal en esto y entiendo que no, que quizá mi opinión no es muy correcta en términos políticos y pido disculpas si alguien esto lo pone especialmente sensible. Yo creo que estamos viendo casi un suicidio colectivo, eh, acaso el acto de irracionalidad colectiva más grande de la historia contemporánea del ser humano. No tiene ningún tipo de proporción la reacción con el problema. Y esto no implica para mí negar el problema. Lo que estoy diciendo es que la reacción no tiene proporción. Lo que hizo la humanidad en estos meses fue parar una rueda que venía girando de manera compleja desde hace 200 años. Desde la revolución industrial, que empezaron a salir humito por las chimeneas, que empezó a transitar el comercio de un lado al otro, que se empezaron a crear cada vez más contratos más complejos y más transnacionales, y la cooperación humana se multiplicó, y todo se volvió exponencial, y todo se volvió crecimiento y desarrollo y mejores condiciones de vida, y nosotros le pusimos un freno de mano brutal sin tener ni la más mínima noción de cuáles van a ser los costos, no lo sabemos hoy, no tenemos la más mínima noción de cuáles van a ser los costos, no solo económicos, sino también en vidas, los costos sociales, los costos políticos, después voy a tratar de sobrevolar esos temas, pero le acabamos de víctima del pánico, de un pánico completamente desproporcionado, de nuevo, no estoy diciendo que no hay un problema, estoy diciendo que la reacción fue desproporcionada, víctima de un pánico, le pusimos el freno de mano al mundo, hicimos que el mundo deje de girar, no tiene ningún sentido y me la juego diciendo esto, cuando el año que viene podamos hacer la historia de lo que fue el 2020, nos vamos a dar cuenta que no era para tanto. Nos vamos a dar cuenta que no era para tanto y que la reacción fue muchísimo peor, que el remedio fue muchísimo peor que la enfermedad. Yo esto lo estoy viendo como una pesadilla de incentivos. ¿Por qué como una pesadilla de incentivos? Porque los que tienen trabajo y recursos tienen miedo y tienen buenos incentivos para pedir que paren todo, porque tienen trabajo y recursos, no sé por cuánto tiempo, pero bueno, mientras tengan trabajo y recursos, piensan que no van a perder su trabajo y recursos. El gobierno tiene buenos incentivos para hacer que cualquier cosa, porque le pegan al gobierno que no hace nada o que considera que es mejor seguir obrando como se venía obrando. Fíjense los idas y vueltas que tuvieron que tener tipos como Trump, como Boris Johnson, como AMLO, como Cuomo en Nueva York. Entonces el incentivo del político es hacer, 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 hacer. A nadie le importan los límites. La sociedad ya no pide límites de ningún tipo. Cualquier jefe comunal desastre, puede poner barricadas para que no entren personas de otro pueblo. Cualquier persona en un consorcio puede hacer lo que se le ocurra con los vecinos. Se ha perdido completamente la legalidad. Estamos en un festival de ilegalidad donde todo el mundo hace lo que quiere. En Argentina además se gobierna por decreto. La constitución no existe prácticamente en Argentina. Alberto Fernández está gobernando con Laudato Si del Papa Bergoglio y a nadie le importa. El Congreso no sesiona. La justicia no trabaja. En mi provincia, en Santa Fe, se está hablando de emitir cuasimoneda porque el gobierno ya no puede pagar los sueldos. Hay un muerto en la provincia de Santa Fe. Un muerto en la provincia de Santa Fe y se está cayendo el sistema a pedazos. Es una falta completa de proporción lo que estamos hablando y después, si quieren, podemos discutir sobre por qué es una falta completa de proporción. Pero ¿qué consecuencias va a tener esta sobrereacción, esta overreaction terrible? Va a tener consecuencias económicas tremendas, tremendas. Cada vida que se salva tiene el costo per cápita más alto. Es como prender fuego a una ciudad para salvar a una persona. Es literalmente eso. Es completamente desproporcionado. Va a tener consecuencias políticas tremendas. Antonella ya mencionó algunas. Pero esto va a generar un estatismo como el que no vemos de hace mucho tiempo, un nacionalismo como el que no vemos de hace mucho tiempo, acaso parecido al de entreguerras, ya no solo nacionalismo, sino localismo. O sea, ya los gobernadores de una provincia discriminan ciudadanos que no son de su provincia o no les permiten entrar a ciudadanos porque estaban en otra provincia al momento de la cuarentena.
Eh, por ejemplo, lo de Morales, que me pareció tremendo. Morales diciéndole, no, ustedes se fueron afuera, hoy no pueden volver a la provincia. Como si él fuese un patrón de estancia dueño de la provincia. A esas personas no, las tenés que dejar entrar no porque son de tu provincia, porque tienen su casa ahí, tienen su propiedad. Ese pedazo de suelo les pertenece. Un gobernador le dice, no, no, ustedes no pueden entrar. El control social, la gente demandando un control social es tremendo. Gente de izquierda, que hasta ayer estaba con el librito de Michel Foucault denunciando a la policía, denunciando todo tipo de control como algo intolerable, hoy pidiendo por favor que pongan un ejército para impedir que alguien saque a pasear al perro o salga a correr un rato. Tremendo lo que estamos viendo en materia política. Por supuesto, los impuestos que vamos a ver, el peso sobre el individuo que vamos a ver en materia fiscal, va a tender al infinito, va a tender al infinito. Y las consecuencias sociales, de las cuales la más grave de todas es esta, el que aceptamos considerar al otro como un infectado. De eso no se vuelve, ese es el germen de todo conflicto. El otro como un infectado sin prueba en contrario. Porque como no hay test, yo no puedo ni siquiera decir, no, mira, la verdad no estoy infectado. No, no, a vos te vamos a tratar como un infectado. Alguien dijo que es incluso peor que tratarte como un infectado. Porque si yo fuera infectado, me paso 3 semanas en mi casa, genero los anticuerpos, me recupero como se recupera casi todo el mundo, y ya debería poder salir a la calle. Pero esto es peor que se trata de un infectado. Porque o sea, uno va a tener que ser un infectado para siempre, un infectado que no se recupera. ¿Hasta cuándo? Hasta que se descubra la vacuna. 10 meses, 12 meses, un año y medio. El miedo nos ha llevado a retroceder como sociedad 200 años. 200 años. Es absurda la proporción entre el problema y la reacción. Absurda. El 2020 va a ser recordado como el año en que la humanidad se suicidó. Se suicidó. Ante un problema grave pero manejable, y no quiero ser peyorativo, pero digamos, es una gripe multiplicada por 10, es una gripe como la influenza multiplicada por 10, o sea, una gripe súper potente, digamos. No es una gripe técnicamente, lo estoy llevando, lo estoy queriendo esquematizar así. Ante un virus de gripe por 10, la humanidad se suicidó. Esto es equivalente a que en una tribu de cazadores y recolectores de hace 200.000 años, porque se le murieron el 1% de su población de frío, decidió no salir a cazar y recolectar más. Se quedaron en la cueva todos atemorizados. Dijeron, bueno, ya veremos qué pasa mañana. Esto equivale a que una caravana de pioneros conquistando el territorio de los Estados Unidos, porque se les murieron 10% de las personas de tifus o de escorbuto o de lo que fuera, dijo, no, no, nos quedamos acá, no avanzamos más. Esto equivale a que nuestros abuelos viniendo en el barco, porque se les murió el 1% de la tripulación, dejaron las velas y el timón y se escondieron todos en el camarote. Es tanto el nivel de bienestar que ha logrado la sociedad por el proceso de capitalismo, de inversión, que describe también Antonella en su último libro, que nos acostumbramos a pensar que eso era lo dado y que no es algo que hay que conquistar todos los días. La salud es algo que hay que conquistar todos los días. El nivel de salud que gozamos no es gratuito. El nivel de bienestar que gozamos no es gratuito, hay que conquistarlo todos los días. La vida es un plano inclinado, o vas hacia arriba o te caes. Si te quedas quieto, te caes, porque es un plano inclinado. La gente no supone que no pasa nada. Es terrorífico ver cómo la gente en este país, que además es un país pobre, supone que 15 días sin producir no va a pasar nada. Esa es la mentalidad de empleo público que tenemos en la cabeza de personas que trabajan en una municipalidad y supone que el trabajo es eso. Entonces digo, ¿nos hemos suicidado por un virus fuerte? Sí. ¿Muy fuerte? También. Proporcional a la reacción en absoluto.